Saludos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Félix Enrique de Jesús, celebrando este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Hoy es lunes y comenzamos esta semana, ¿verdad?, con mucho ánimo y saludando a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Justicia. Así que le damos la bienvenida aquí a Bastión. Sí, como dice nuestro hermano Henry, sean todos bienvenidos y espero que se puedan gozar juntamente con nosotros de lo que hemos decidido traerle y que así el Señor puso en nuestro corazón para compartir con cada uno de ustedes. Bueno, y en esta noche queremos compartir, ¿verdad?, un tema, una palabra que sabemos que va a ser de edificación tanto para ustedes como para nosotros, porque cuando se trata de la palabra de Dios, esta palabra no solamente es algo que nosotros hablamos y expresamos aquellos que nos escuchan, sino que también ministra a nuestras vidas. Así que nosotros vamos a seguir dándole continuidad a un tema que nosotros comenzamos cuando nos tocó exponer en el primer programa, cuando hablamos acerca de la salvación 101, ¿verdad? Que hablamos que cuando hay algún tema o alguna asignatura, algo académico que dice 101, sabemos que se trata de un tema introductorio o algo básico aparentemente, pero cuando vamos a ver, vemos que vamos a ir profundizando y eso es lo que pretendemos también el día de hoy, ¿verdad? Seguir profundizando dentro de lo que con respecto a esta vida que tiene que ver con la salvación y que hemos visto que Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros, no como algo que nosotros merecemos, sino por su gracia, ¿verdad? Él lo hizo y es algo que está en nuestras vidas, ¿verdad? Dándonos ese privilegio de poder servirle, de poder gozar de su presencia en nuestra vida. Así que el tema para esta noche, ¿cuál es, nuestro hermano Josué Moré? Vamos a estar hablando bajo el título Desnutrición Devocional. Título Desnutrición Devocional. Entonces, que vamos a estar entonces abarcando aquí en esta noche. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, en una continuación acerca del tema de Salvación 101, pero ahora bajo este tema que tiene que ver con la desnutrición devocional. ¿Y por qué hablamos de estos términos? Sabemos que Jesús, cuando vemos el Nuevo Testamento, habló acerca del reino dentro de términos que, ¿verdad?, en su época, pues, la gente iba a conocer en términos cotidianos. A veces nosotros queremos hablar sobre las cosas espirituales como algo bien elevado, pero el mismo Jesús lo enseñó en términos de cosas cotidianas que la gente a veces como que no lo entendía, aún así explicándoselo fácil no lo entendía, pero cuando hay un hambre, cuando hay una sed verdaderamente de las cosas espirituales, yo creo que sí lo vamos a entender y sabemos que usted se va a estar gozando dentro de este tema que habla sobre la desnutrición devocional. Pero entonces, ¿verdad?, para introducir este tema en este momento, vamos entonces primero, ¿verdad?, a partir esto en cantito, ¿verdad? Ve a qué nos referimos en cada cosa, porque cuando hablamos de desnutrición sabemos que estamos hablando de un término que tiene que ver con alimentación, con comida, y entonces devocional, pues no sé, a veces quizás alguno puede pensar que se trata del devocional de la iglesia cuando se canta o algo así, ¿verdad? Ese es el uso que le damos mayormente. Pero vamos a ver, ¿verdad?, de cómo se come esto, ¿verdad? Estamos hablando de nutrición devocional y vamos a ver de qué se trata esto. Y como dijimos, tiene que ver con el tema de la salvación y hemos escogido, ¿verdad?, una porción bíblica como base que le voy a estar dando lectura en esta noche. Y le voy a pedir que me acompañe a primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo número 2. Sería primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Repito nuevamente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación. Y vamos a estar tocando, ¿verdad?, algunos puntitos acerca de esto dentro de lo que vamos a estar conversando. Y así que saludamos a todos los hermanos que se siguen conectando en esta noche por aquí por Radio y TV Justicia, y les saludamos de donde quiera que estén, ¿verdad? Puede por ahí escribir, ¿verdad? Si está en Puerto Rico, si está fuera de Puerto Rico, le invitamos a que se vaya conectando y vaya participando juntamente con nosotros de este tema de hoy, ¿verdad?, que es desnutrición devocional. Así que le voy a dejar a nuestro hermano Josué More, ¿verdad?, que vaya hablándonos acerca de estas definiciones, acerca del término, ¿verdad?, lo que tiene que ver con desnutrición devocional, ¿verdad? O se puede empezar por devocional, ya que empecé hablando, ¿verdad?, quizás ese término que estamos acostumbrados quizás a escuchar, devocional, pues cantar coritos en la iglesia o algo así, pero ¿qué tiene que ver esto, ¿verdad?, con el tema que vamos a estar trayendo esta noche? De hecho, quiero aprovechar y hacerle un pequeño paréntesis, y es que con el pasar del tiempo, las acciones, las costumbres o todo lo que atañe a nosotros como seres humanos evolucionan, inclusive las palabras, a veces para bien o a veces para mal, porque a veces tenemos palabras que en su origen tienen más significado, y con el paso del tiempo como que lo van perdiendo. Y una de ellas es esta palabra devocional. A veces cuando la gente escucha la palabra devocional, lo primero que le viene a la mente es hablar de corito. Pues el devocional es cuando están al frente ayer en la iglesia, el hermano toma la parte y cantó los coros y todos aplaudimos y participamos. Eso es el devocional. Ahora, cuando vamos a la raíz de la palabra, lo que implica el asunto del verdadero devocional, de lo que implica, o sea, el ser humano como tal dentro de eso, pudiéramos decir que la palabra devocional tiene obviamente una connotación religiosa, y parte de lo que es la palabra devoto. Y cuando hablamos de una persona devota, hablamos de una persona que realiza un voto. Eso sería el significado literal de la palabra. Ahora, cuando lo vemos, por así decirlo, en la acción, hablamos de que una persona es devota porque se comporta a la altura del voto o promesa que realizó. Ya aquí nos involucra una actitud de parte de la persona que hace una promesa a la deidad, o sea, hacia Dios. Y cuando hablamos entonces de devocional, con el paso del tiempo ha adquirido otro significado, al punto de lo que conocemos hoy día como prácticamente ese tiempo que yo separo para buscar al Señor. Siempre va a involucrar algo que se requiere de la persona, ya en el plano personal o quizás también en el plano colectivo, pero requiere esa actitud y esa intención. De hecho, si fuéramos a buscar la definición en la RAE, hace mención, y me estuvo interesante porque lo primero que menciona habla del amor, habla de lo que es la veneración o lo que es el fervor religioso. Que si fuéramos a trasladarlo a términos bíblicos, lo que a veces hablamos como de primer amor. O sea, si usted quiere una definición más acorde a lo que menciona la Biblia sobre el aspecto de lo que es el devocional, es simplemente la manifestación de ese primer amor. Y de ahí parten otras definiciones, y una de ellas también me resulta interesante, y es que dice que es una práctica piadosa no obligatoria. O sea, no es algo que se te impone. No es algo que se requiere como un listado de reglamentos dentro de la iglesia que como creyente, como cristiano, como persona que practica X o Y religión, necesita ese elemento adicional. No, sino que es algo voluntario. Vuelvo y recalco el asunto de lo que es la actitud y de la acción de parte de nosotros. Es más bien esa prontitud y disposición de dar ese culto a Dios, de que en ocasiones será colectivo, pero en otras ocasiones será personal. Ya yo no puedo limitar, y de aquí ya estamos partiendo el por qué el asunto de la desnutrición devocional, pensar que simplemente el devocional es un espacio de tiempo dentro del servicio cristiano, y hablo per se del culto, de que hablamos de que llego a la iglesia, está esta parte de los cánticos, puede ser la parte del devocional, y solamente
yo participo del devocional en ese momento, sino que partiendo de la definición misma de la palabra me está diciendo que es una acción de mi parte que no es obligatoria, sino que es de voluntad propia, pero que involucra esa actitud y esa intención. ¿De qué? Si vuelvo a la raíz primera de la palabra, ¿cuál sería entonces el voto? A mí me hicieron un llamado, y eso hablamos aquí, Salvación 101. Dios nos dio un regalo y nosotros respondimos a ese regalo. Ahora, nuestra respuesta no es de un momento particular, sino que es una respuesta continua. ¿Por qué? Porque fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Y todo lo que involucra la vida cristiana siempre va a haber algo de presente, algo de continuo. Y dentro de ese continuo, pues yo reconozco al Señor como mi Dios y como mi Salvador. Y yo me voy a comportar a la altura de la confesión que yo hice. En otras palabras, yo hice un voto cuando yo reconocí el señorío de Cristo. Y me tengo que comportar a la altura del voto que realicé. Así, o sea, yo pudiera resumir el asunto de devocional en eso: comportarme a la altura del voto que hice para con el Señor. O sea que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo unimos lo que hablamos la vez anterior con este tema ahora? Tiene que ver sencillamente que nosotros recibimos la salvación, y como hablamos la vez anterior, no es que la salvación era sencillamente para huir de la condenación, sino que a través de la salvación también se establece una relación ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, ¿verdad? Y al establecerse esa relación, pues entonces hay una devoción, ¿verdad? Está ese amor, ¿verdad? Que nosotros recibimos y también nosotros respondemos, ¿verdad? A ese amor. Pero ¿qué viene sucediendo entonces? ¿Por qué hablamos de desnutrición? Porque como toda ¿verdad? Al igual que el cuerpo físico recibe alimento, la palabra de Dios también habla de que no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 4:4. Y en medio de esa relación con el Señor, nosotros tenemos relación con Él no a través sencillamente de los sentidos ¿verdad? Humanos. Y cuando digo esto, es que Dios es espíritu y nosotros hablamos de relacionarnos con Él, pero entonces nosotros no le vemos físicamente. Nosotros, aunque Dios sí habla, no nos va a hablar quizás así como voy a coger el teléfono y voy a hablar con Él, aunque sí hay una forma de hablar con Él, y es a través de la oración. Pero nosotros estaremos sensibles espiritualmente para escuchar cómo Dios nos habla a nosotros, y de cuántas maneras Dios nos habla a nosotros, a través de su palabra, a través también, ¿verdad? de esa relación que nosotros, ¿verdad? De diferentes maneras, porque si nos metemos de por ahí, eso se convierte en otro tema más largo también, de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero sabemos realmente que Dios habla, ¿verdad? Por medio de su palabra. Y en medio de este tema que estamos trayendo, entonces estamos hablando de esta relación con Dios, ¿verdad? Que también se puede ver afectada por esa desnutrición devocional. Y cuando hablamos de esa devoción, de ese amor, de esa vehemencia, de esa veneración y ese fervor, ¿verdad? O podemos también decir como esa pasión, es cuando nosotros, ¿verdad? Y José habló del primer amor, ¿verdad? Cuando hablamos de todos estos términos, estamos hablando de cosas que al uno vivirlas, sencillamente fluyen, ¿verdad? Fluyen en cierta y se ve reflejado, ¿verdad? Porque como bien nuestro hermano José Moret estaba diciendo, no se trata de que nosotros estemos, ¿verdad?, forzando algo, sino sencillamente sucede como cuando uno tiene hambre. ¿Cuántas personas, ¿verdad?, tienen hambre y no hay que obligarlos a comer? Sencillamente llega un momento dado durante el día donde las tripas empiezan a sonar y la persona se empieza a inquietar.
Y si estás tomando alguna clase o si estás en cualquier sitio que estés, puede ser que estés en el culto, puede ser que estés en una oficina y te empieza a dar hambre, empieza la incomodidad y empieza a ponerte nervioso, de mal humor, irritable. ¿Por qué? Porque sientes que necesitas algo. Y hay veces que la gente dice, es que tengo hambre. Aunque el hambre es mucho más profundo de eso. Hay gente que no sabe lo que es hambre. Pero, ¿verdad? Esa molestia porque te hace falta el alimento, pues sencillamente no hay que hacer mucha fuerza. La persona ya automáticamente, cuando siente que el cuerpo lo comienza a dar ciertas señales, dice, no, yo tengo que comer. Yo tengo que comer y si es necesario parar lo que está haciendo, si está haciendo turno en un lado, puede ser que hasta se lo diga a la persona, mira, permiso, yo necesito comer, así que me guardan el turno o denme un brequecito que tengo que ir a comerme algo. Y más todavía si tiene alguna situación, ¿verdad?, de salud o un bajón de azúcar o algo que lo requiera, ¿verdad? Pero ya la persona sabe los síntomas, sabe las señales. Y cuando hablamos de desnutrición devocional, también hay unos síntomas, también hay unas señales. Pero eso nosotros nos damos cuenta mayormente cuando estamos abiertos, ¿verdad?, a esa vida espiritual. Después que el Señor nos salvó y como estamos viendo, y este tema lo estamos trayendo no porque sencillamente te queramos enseñar algo, sino porque nosotros, ¿verdad?, somos parte de esto. Y también esto nos habla a nosotros, ¿verdad?, que cuando hay un déficit en esa nutrición espiritual, comenzamos a ver ciertos síntomas, comenzamos a experimentar ciertas cosas. Pero el detalle es que hay cosas que se disfrazan. Hay veces que tú puedes pensar que estás comiendo también comida nutritiva, y hay veces que nosotros empezamos a comer cosas que no es nutritivo, que es chatarra, pero se disfraza, ¿verdad?, de cosas nutritivas. Hay comida, ¿verdad?, que te hacen sentir lleno, pero quizás no le están dando el nutriente que tu cuerpo realmente necesita. Y por eso es que nosotros también traímos este verso bíblico que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Y cuando traemos este tema que dice para que por ella crezcáis para salvación, entonces nosotros tenemos que hacer algo para seguir entonces en salvación. No es por Jesucristo, entonces nosotros somos salvos a través de Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué Pedro ahí dice que para que ella crezcáis para salvación? O sea que la salvación entonces hay que seguir alimentándola, o tenemos que hacer algo entonces para ser salvos. Es que tenemos que hacer algo. Eso es lo que se referirá Pedro en ese verso bíblico. No, vamos entonces ahora a ver que a qué se refiere Pedro en ese verso bíblico. Lo que nosotros podemos ver en esta porción bíblica, y como ahorita estábamos mencionando, es que este tema, ¿verdad?, que estamos trayendo y acerca de la salvación, cuando Pedro dice que para que por ellas crezcáis para salvación, no se refiere a ganarse la salvación, porque la salvación no se gana. La salvación, ya Jesucristo pagó el precio por ella, ¿verdad? Como dicen por ahí, fue gratis, pero no, especialmente en una camiseta. Yo tenía una camiseta una vez que lo decía en inglés, dice salvation is free, but it wasn't cheap. O sea, la salvación es gratis, pero no fue barata, ¿sabes? No es algo barato, costó precio de sangre, y la sangre preciosa de nuestro Salvador. O sea que aunque es gratuito, es por gracia, ¿verdad? Costó un gran precio. Pero por eso es que cuando Pedro dice para que por ella crezcáis para salvación, no se refiere a ganarse la salvación, sino a crecer en la experiencia, en la plenitud de la salvación que ya ha sido dada en Cristo. Y esto, como bien estaba mencionando Josué, es algo que es presente, ¿sabes? No es algo que sucedió en el momento en que acepté al Señor y eso pasó en tal año que yo acepté al Señor, sino que hay un gozo presente, hay una relación presente en el Señor. Pero muchas veces en nuestra vida quizás no la sentimos igual, no sentimos el mismo fervor, no sentimos quizás el mismo ánimo. Y estoy mencionando ya cosas que son síntomas de esa desnutrición devocional. Y cuando hablamos de desnutrición devocional, ¿cómo entonces se manifiesta esa devoción en nuestra vida? ¿Qué nosotros hacemos para manifestar esa devoción a Dios? Como bien decía nuestro hermano Josué, tiene que ver con ese primer amor.
¿Y qué uno hace en ese momento? Que cuando uno habla de ese primer amor, hay gente que dice, no, pero es que el primer amor es todo el tiempo, siempre tiene que ser ahí. Pero cuando se refiere a eso, eso lo menciona en la Biblia. Y en el libro, en Apocalipsis, a una de las iglesias se le dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Quiere decir que habla de ese fervor, de eso, que esas primeras obras que se hacían, por decirlo así, ese enchule, cuando se habla del amor de pareja, esa parte, ¿verdad? Que nosotros estábamos haciendo ciertas cosas y preocupándonos por ciertas cosas que quizá ahora no nos estamos preocupando. Pero cuando hablamos de esa desnutrición, vamos a ver ciertos síntomas que tienen que ver con el desánimo, con la falta de búsqueda, y siempre vamos a estar como que dependiendo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que existen plataformas como esta, existen las congregaciones, los ministros del Señor, los pastores que dan la palabra de Dios. Pero además de eso, ¿verdad? Que son los ministros del Señor y los pastores que alimentan a la grey, y los mensajes que escuchamos y las canciones. También hay un momento de nosotros tener esa comunión con el Señor, de tener ese caminar diario con el Señor y poder ver la gloria de Dios. No sencillamente para nosotros sentirnos de que estamos en las nubes, porque todavía estamos en esta tierra. Pero ¿a quién el Señor puso en esta tierra? Para hacer sal, para hacer luz. Fue a nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Precisamente en este caminar de devoción al Señor y fortalecidos, ¿verdad? En ese alimento espiritual. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que ver que hay unos síntomas dentro de la vida del creyente cuando hay esa desnutrición. Y es el desánimo, la falta de propósito, no ve, ¿verdad? No encuentra qué es lo que vas a hacer. Dice, el Señor me ha llamado para hacer ciertas cosas, pero no se ha cumplido la palabra de Dios, y pensamos que esas cosas van a venir así, estando pasivos. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Josué? Bueno, ya ahí diste un síntoma de lo que es la desnutrición cuando tomamos esta posición pasiva y esta posición también de como que cumplir. Me está interesante el pasaje porque habla. Muchas veces no se trata tanto de la acción que uno realiza, sino del corazón que está detrás de la acción. Porque yo puedo ver dos personas que comen, pero entonces pongo una persona que está continuamente comiendo y que puede elegir qué comer y qué no, y llévalo también a un lugar, y una persona quizás de estos países donde no tienen tantos recursos y llévala a comer. Vas a ver una diferencia notable. Los dos comieron, pero el que quizás vive en extrema pobreza, que quizás come un día sí, un día no, su fervor, sus ansias van a ser totalmente distintas. Y lo que menciona el pasaje aquí es desead. O sea, no simplemente comas, sino que comas con deseo, comas con anhelo. No es simplemente que llegues a la iglesia, es que llegues con deseo, que llegues con anhelo. Como decía David, o sea, él se propuso en su corazón, o sea, una cosa le me han dado al Señor, estar en su casa todos los días de su vida para inquirir en Él, para contemplar la hermosura. O sea, no era simplemente como una tarea más. Dame a buscar el checklist, pues tengo que ir a la iglesia, pues vamos a la iglesia. Si esa es mi actitud, ya eso es un síntoma de desnutrición. Si mi actitud es llegar a sentarme, a ver qué me dan, a ver qué recibo, a ver qué habla el pastor, a ver qué dice el ministro, pues estoy tomando una posición pasiva. Y una posición pasiva no necesariamente va a reflejar deseo, va a reflejar anhelo. O sea, una persona que desea, una persona que anhela, o sea, se lo vas a notar, se va a mover automáticamente. Ya la acción no va a ser impuesta. Volvemos al asunto de que no es algo obligatorio. Es algo que van a hacer de ti porque hay una actitud, hay un deseo, hay un anhelo que te va a mover a eso. Te va a mover a orar, te va a mover a leer la palabra, te va a mover a congregarte. O sea, vas a querer aprovechar cada minuto, cada segundo para que si algo se relaciona con el Señor, tú quieras estar ahí. Y ahí rápido en la afuera dice, no, este es el primer amor, deja que este par de meses verás cómo cae en el asunto. Porque entonces nos salimos del orden bíblico que nos dice desead esa leche espiritual y nos da la condición de esa comida no adulterada. Ya que hay otro elemento, no necesariamente es comer cualquier cosa, es saber qué comemos. Porque
Nos dice aquí la palabra claramente de que hay leche bien, normal, con todos sus nutrientes, pero hay leche que está adulterada, que le han puesto cosas que no son o le han quitado nutrientes. ¿Y qué pasa? Sigo comiendo, pero no necesariamente me estoy alimentando. ¿Y qué va a pasar? Quizás mis huesos no estén bien, quizás mis músculos no estén bien, quizás mi visión no esté bien, o sea, mis sentidos, mi forma de comportarme, o sea, todo lo que tiene que ver con mi organismo va a sufrir un efecto. Y eso podemos hablarlo a nivel físico, pero también podemos hablarlo a nivel espiritual. Cuando nos vamos a la palabra y la palabra me dice que me alimente de una leche que no es adulterada y yo no sigo ese consejo, y cualquier cosa que yo vea por ahí me la quiero comer, pues entonces eso va a tener efectos espirituales en mi vida. Y puedo estar en desnutrición, puedo verme quizás anchito, llenito, pero quizás no hay nutrientes ahí que cuando llegue ese, como dice la palabra, ese viento de doctrina me pueda desviar. ¿Por qué? Porque el alimento que he estado recibiendo no es el correcto. Ahora, si usted me dice, no, pero es que tomar leche nada más, no, hay que seguir, hay como que crecer la alimentación. Pues la palabra también te habla, dice el libro de Hebreos 5:14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si la leche te cansa, pues entonces debes manifestar rasgos de madurez y se te dará alimento sólido. Si no hay rasgos de madurez, debes seguir en la leche. Pero la leche espiritual no adulterada, no cualquier cosa. No es que lo primero que me ven, si me viene un cartoncito ahí de leche y yo no sé si estaba expirado y qué condiciones estaba, me la voy a tomar. No, la Biblia me dice claramente, yo debo tener la actitud para tomar esa leche espiritual, pero debo discernir si esa leche espiritual está en las condiciones que Dios quiere que esté. O sea, no puedo que cualquier cosa, que cualquier persona que diga gloria a Dios, pues yo decirle amén a todo lo que hice y asimilar todo lo que estoy recibiendo. No. Hay una acción y aquí requiere que salgamos de la pasividad y tomemos criterio. Nos es más fácil, nos es más cómodo a todos. Y esto nos pasa a todos. Por más el que lleva poco tiempo, el que lleva siglos y milenios en la iglesia, le ha pasado. Es más cómodo tú sentarte y tomar una posición pasiva porque no requiere acción de tu parte. Pero la Biblia no nos dice eso. Cuando la Biblia nos menciona examinarlo todo y retener lo bueno, nos está diciendo tienes que tomar una posición activa. Si yo quiero recibir los nutrientes que yo necesito, se requiere de una posición activa de mi parte para yo discernir qué estoy escuchando, qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo. Porque todo lo que tenga que me ataña a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, a nivel de lo que escucho, de lo que hablo, todo eso me va a afectar espiritualmente. Va a alimentar mi espíritu. Lo que sale de mi boca alimenta mi espíritu y lo que escucha mis oídos también alimenta mi espíritu. Yo debo decidir de una posición activa que me va a alimentar y desear todo lo que viene de Dios. Eso es clave. No tomar una posición activa, sino pasiva, sino ser una posición activa y tener ese anhelo. Obviamente no vamos a estar toda la vida, como así decimos, a 100. Llegará un momento que como uno siente de fallecer, se desanima un poco, pero no debe ser mi hogar. O sea, es como decir, el desierto no se hizo para vivir, se hizo para que lo pasara. De que Israel tuvo 40 años, no era la intención de Dios que tuvieran 40 años, era una semana. Pero no se estaban alimentando como se debía y tuvieron que quedarse allí. Y Dios quiere que nosotros avancemos, tomamos la leche espiritual no adulterada, crecemos y con ella va a venir el alimento sólido. Pero la Biblia habla de un criterio claro. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y aquí volvemos a hablar del asunto de la acción, por el uso, no algo pasivo, sino acción, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que entonces podemos decir, ¿verdad?, que esa parte de los síntomas de nutrición trae desánimo frecuente, dificultad para orar o leer la Biblia, falta de sensibilidad a la presencia de Dios, caídas frecuentes en tentaciones, ¿verdad? Esas son parte de las consecuencias y de esas debilidades. Pero tocaste algo bien importante, ¿verdad?, que también dentro de esas consecuencias mencionaste que no tenía que ver tanto con la acción, sino con el corazón, ¿verdad?, con el que se hace la acción.
Y eso me hizo recordar lo que Jesús estaba hablando acerca de estos dos hombres que subieron al templo a orar. O sea, si uno viene a ver, uno era fariseo y otro era publicano. Y los dos estaban haciendo una acción que no se puede decir. De hecho, mira, la misma acción. Sí, la misma acción. Y qué bueno que aquí Jesús, ¿verdad? Está hablando acerca de esto, y él que conoce el corazón, porque nosotros podemos ver una persona que diga, bueno, yo oro mucho, bueno, y eso es lo mismo que decía el fariseo, es que en la Biblia lo dice tan claro, y esto también es desnutrición. ¿Por qué? Porque está comiendo chatarra. Lo que está es en un ambiente religioso, pero cuando hablamos religioso en el sentido negativo, ¿sabes? De que él se creía que estaba, mira, está en Lucas capítulo 18. Dice 18:10 en adelante, voy a estar leyendo rapidito. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas este publicano, ahora ya dejo, la narración cambió ahí. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea que estamos viendo aquí, por lo menos Dios, que conoce el corazón y escudriña los corazones, está diciendo, hay 2 personas. Nosotros como humanos quizás vemos la acción de estas personas y decimos, wow, los 2 están metiéndose ahí con el Señor y están en el mismo lugar, pero el corazón de uno está alineado, ¿verdad? Humillándose delante del Señor, pero el otro se está exaltando a sí mismo en su capacidad, en esa acción que está haciendo. Y me gustó eso que dijiste, porque no solamente tiene que ver con la acción, porque nosotros podemos ver una acción externa, pero el Señor conoce verdaderamente la intención y por qué la está haciendo. Pero sí es importante de todas maneras verse, ¿verdad? Reflejarse eso, ¿verdad? Que nos movamos a la oración. Y una de las cosas que sucede cuando hablamos de desnutrición es que comienza esa parte a agotarse o a debilitarse en la vida del creyente. Y si empieza, y tenemos que tener cuidado que no se convierta en comida chatarra, como le pasó al publicano, porque puede ser que está orando, está ayunando, pero ¿en qué se está centrando esa oración, esa devoción o aparente devoción en este caso, ¿verdad? Y hablamos aparente devoción ante el Señor, porque nosotros mismos podemos caer en esto. No lo estamos haciendo de manera de señalar, sino que a veces quizás nosotros decimos, wow, que muchas cosas estamos haciendo, nos estamos moviendo en el Señor en muchas cosas, pero cuántas veces últimamente, gracias al Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, que muchos hombres de Dios han confesado esto, y gente con grandes ministerios que han ido a predicar a diferentes lugares, han hablado de que Dios en un momento dado, ¿verdad? Le llamó la atención y los puso, ¿verdad? Que ellos también buscaran ese tiempo de refrigerio, de intimidad espiritual, precisamente porque no porque estaban haciendo algo malo, estaban haciendo actividades, ¿verdad? Que relacionadas con llevar la palabra, con llevar el evangelio, con extender el reino, pero su vida espiritual, su comunión y esa relación con el Padre Celestial se estaba debilitando. Y quizás sin darse cuenta estaban cayendo en una posición así como el fariseo. Quizás nadie se mira a sí mismo, no, yo no soy como ese fariseo, así que se oía tan orgulloso. Y no es que quizás uno lo diga, pero quizás dentro de nosotros mismos vemos ciertas cosas y estamos midiéndonos conforme a las obras que hacemos. Pero realmente hay un corazón detrás de todo eso, y es cuando hay nosotros podemos depender y reconocer que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros podamos lograr, lo hacemos para la gloria y la honra del Señor, no para agradarnos a nosotros mismos, sino que es para Él. Nosotros vamos a ver que eso también va a crear un hambre, ¿verdad? Por seguir haciendo más para el Señor, porque sencillamente hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Ser sal y luz aquí en medio de esta tierra. Así que vemos que todas estas actividades podemos caer en no hacerlas o en hacerlas, pero de una manera
que no está siendo agradable al Señor ni nutritiva realmente para la vida espiritual. ¿Y cuál entonces es eso que lo convierte en algo nutritivo? Es cuando ese amor, ¿verdad? La definición que sale no en la palabra, sino en el diccionario de la lengua española, decía, lo primero, fue curioso que lo primero que aparece es amor. Un amor que primero fue derramado en nosotros. Y ese amor también nosotros vamos a derramarlo en otros. El amor de Dios. Y cómo nosotros seguimos alimentando ese amor, recibiendo de ese amor, ¿verdad? A través de esa devoción. Y cuando hablamos de nutrición devocional y de la devoción, quiere decir que hay una acción, hay un reflejo de algo que nosotros estamos haciendo para alimentar el espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros dejamos de alimentar el espíritu y no nos damos cuenta. Y entonces encontramos que siempre estamos esperando un momento, un mover, algo especial que venga de parte de Dios, cuando nosotros podemos recurrir a su palabra, cuando tenemos la palabra ahí, está cerca de nosotros, pero quizás está cogiendo polvo encima de la gaveta y sale y la sacamos a pasear cuando vamos para la iglesia. Aleluya. A veces, bueno, lo digo así porque a veces... En una ocasión a mí me estaba pasando eso. La Biblia la sacábamos a pasear. Aunque ahora tenemos el celular. Gloria a Dios si la lees por el celular. Porque a veces no, que yo también la uso en el celular. Pero analicemos si de verdad la estamos usando en el celular o la estamos sacando a pasear, ¿verdad? Para la iglesia. Y cuidado que a veces ahora ni para la iglesia la están llevando. Tenemos que, ¿verdad? Ir con la palabra del Señor, no por algo religioso, sino porque esta es la palabra que nosotros, ¿verdad? Nos alimentamos, como estábamos leyendo ahorita, no tan solamente, ¿verdad?, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que este tema que estamos trayendo acerca de la devoción, ¿verdad?, y esta desnutrición devocional, que lo que trae a la vida es este síntoma de desánimo, de dificultad para orar y leer la Biblia. Tenemos que ver, ¿verdad?, cómo nosotros podemos combatir eso. ¿Cómo se combate eso? Pues alimentándose bien. Se oye fácil. Se oye sencillo. Pero es que muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y esa es la disyuntiva en todo esto. Es como cuando también... Es lo mismo que pasa con el alimento físico. Por eso trajimos este tema. Porque lo mismo que pasa en lo espiritual, en lo físico a veces nos ocurre. ¿Cuántas veces uno visita quizás al médico? Y a mí me ha sucedido. Tengo un médico que es amigo mío, estudió conmigo en la escuela y ahora es médico. Y me dice, mira, es que hay muchas cosas que sencillamente no se necesita mucho medicamento. Es cuestión de alimentarse bien, pero como la gente no quiere hacerlo, pues tengo que darle la receta. Tengo que darle esto. A veces sucede así con la vida del creyente. El Señor ya nos ha dado las herramientas. Él abrió el camino a su presencia. Nos habla en la palabra a través de la predicación, a través de un ministro. Pero entonces tenemos la palabra y tenemos esa devoción diaria en el Señor. Y entonces hay veces que llegamos a la iglesia y aun cuando se llega a la iglesia es como si hubiese que... No a todo el mundo, pero hay veces que uno va y es como que tratar de convencer a la gente para que alabe al Señor. ¿Cómo es posible eso? No es que ya tú vas con una devoción, ya tú vas con ese deseo, con esa hambre de ir a alabar al Señor juntamente, ¿verdad? En congregación con los otros hermanos. Y si hay gente que dice, no, es que necesito, en casa no se me hace fácil. Pues si en tu casa no se te hace fácil, entonces ¿por qué en la iglesia no vas con más hambre, con más ímpetu, con ese deseo? Yo creo que si hay gente que dice que en la casa no se le hace fácil, cuando llegues a la casa de Dios, yo creo que debes ir entonces con más deseo, con más hambre. Y créeme que cuando el pueblo se une en un mismo sentir, un mismo pensamiento, ahí algo tiene que suceder. Y todo eso ahí comienzas a recibir ese booster que da el espíritu, esa inyección. Y verdad, y es como ese café que ahorita también me tomé, que hace tiempo yo decía que no me tomaba café negro. Hoy me tomé un café negro que ahora ya siento que estoy activado más todavía. Yo creo que estoy más activado porque hace tiempo no tomaba café negro, pero hoy tomé café negro y estoy un poquito más hype y creo que estoy hasta sudando y todo ya. Gloria al Señor. Pero este tema también es poderoso, porque estamos hablando de eso, de la nutrición, y hay cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos da, que también a nosotros nos da ese nutriente para nosotros poder cumplir la voluntad del Señor. Y aquí entonces que también entramos en este tema de ¿verdad? Vamos a entrar
voy a mencionar esto, no es que vaya quizá a profundizar, porque te voy a dejar la palabra a ti, que hace rato estoy hablando, pero hay una parte que también que es como una comida chatarra, espiritualmente hablando. Y es cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos esa devoción decimos que tenemos esa devoción con el Señor, pero entonces vivimos nuestra vida para que el Señor sencillamente obre nuestra necesidad, y estamos constantemente, y Él es el que suple la necesidad. No me malinterprete, no estoy diciendo Él es el que nuestro sanador, nuestro proveedor y todo aquello que Él dice que es para nosotros en su palabra. Él provee para nosotros todo lo que Él dice que Él provee en nuestra vida, tanto espiritual como material. No estoy diciendo otra cosa, pero hay veces que se convierte solamente en eso. Y nosotros, y entonces, ¿cómo respondemos a su llamado? Como dijo ahorita Josué, Él hizo un llamado, y nosotros, ¿qué nosotros estamos pidiendo? ¿Resolver nuestras situaciones o que resolver nuestras situaciones y que nosotros podamos hacer su voluntad? Ahí lo dejo. Bueno, hay varios elementos que quiero tomar en consideración. Y era que mencionaba el asunto de qué cosas hacer una vez ya reconocemos eso. Lo primero es reconocer. Y esto nos aplica a todo. Y no hacerlo una vez en la vida o qué sé yo, cada cierto tiempo. Si puedes hacerlo diario, muchísimo mejor. De hecho, a veces hablamos de lo que es reflexionar y de lo que es meditar. Y esas acciones son parte indispensable de lo que es tener una vida correcta de devoción. ¿Por qué? Porque no, es como permitirle al Señor, pásame el filtro. ¿Qué hay que corregir? Tenemos claro que no somos perfectos y que debemos crecer en Él. Entonces, si yo quiero crecer en Él, si mi anhelo es ver que me estoy alimentando correctamente, pues hay que comprobarlo. Es que físicamente comemos todos los días. Pero no todos los días nos hacemos exámenes médicos. En el asunto físico, ¿cómo sabemos que las cosas andan bien? Cuando quizá cada 3 meses vamos donde el médico, nos mandan a hacer análisis de sangre, de orina, todos los análisis que hay que hacer. Y ahí nos dicen, pues mira, el colesterol está bien, la presión está bien, todo esto está bien. Ah, mira, tienes déficit de tales vitaminas. ¿Y qué hacemos entonces? Ah, pues hay que tomarse el frasquito de las multivitaminas o lo que recete el doctor. ¿Por qué? Porque nos interesa tener salud. Esa preocupación y esa prioridad a la vida espiritual debe estar presente en el creyente. O sea, yo debo tener como prioridad que mi relación con el Señor sea sana. Y la forma de ver que mi relación es sana es viendo cuáles son mis actitudes, cuál es mi comportamiento, cuál es mi lenguaje. La palabra es clara, con sus frutos los conoceréis. Yo quiero saber que me estoy nutriendo bien, pues yo debo examinarme, debo reflexionar. Vuelvo y recalco, el asunto de reflexionar y de meditar requiere acción. O sea, tenemos que salir de la pasividad. Tengo que coger la palabra, conocer lo suficiente de ella como para mirarme en el filtro de la palabra. Si no conozco la palabra, no hay meditación que pueda hacer. Porque ¿qué voy a considerar? ¿Qué voy a ponderar si no conozco la palabra? Ahora me nutro de la palabra, reflexiono sobre ella y entonces me veo yo y me comparo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Cristo? ¿Cuál es la imagen a la que Dios me llamó? Y me comparo. ¿Cómo estoy? Me falta esto, Señor, obra aquí. Mira, me está dando este alimento y como que lo dejé a un lado y empecé a alimentarme de otras cosas. ¿Qué pudieran ser otras cosas? Quizás la costumbre. He hecho tanto lo mismo que le perdí el sentido y lo hago en respuesta automática. Llego a la iglesia y se espera que diga gloria a Dios y aleluya, pues vamos a decir gloria a Dios, aleluya. Y así me fui para casa y pienso y hago como el fariseo. Señor, doy gracias porque llegué el domingo a la iglesia, levanté mi mano, dije 4 gloria a Dios, me senté, escuché la palabra, pues ya cumplí. Ya la actitud cambió, ya no es un anhelo, ya no es un deseo, ya es que quizás me sienta hasta cierto punto culpable y decido tapar esa culpabilidad con que me comprometí con llegar a la iglesia y ya eso es suficiente. Eso no será a lo que se refiere a apóstol Pablo cuando habla de que la leche no adulterada. Eso será la adulteración que tiene que ver, ¿verdad? Cuando habla de leche adulterada, ¿no será que va por ahí también? O parte de eso, ¿sabes? Eso es parte de... Ahí caería parte de eso porque... Y en este caso sería que nosotros adulteramos ya no es que alguien me está presentando
una enseñanza o algo externo y yo tengo que asimilar si es o no adulterada. Ya es que yo estoy recibiendo la leche correcta, pero mi actitud o mi aborde hacia lo que estoy viendo en la iglesia ha hecho que yo adultere y que sea ineficaz lo que está pasando. Y entonces tenemos gente que dice, no, yo no me estoy llenando en la iglesia, yo lo que es la iglesia, me voy por otra iglesia. Te vas a ir a otra iglesia y vas a experimentar lo mismo, porque no se trata de la iglesia, se trata del corazón, que ya se acostumbró a ciertas cosas y no está viendo más allá de por qué lo estás haciendo y de qué implica eso. Por darle un ejemplo, a veces pues, pues la Biblia dice que tengo que ir a la iglesia, pues voy a la iglesia y me siento. Pero perdemos de perspectiva que no es simplemente yo llegar a sentarme, es que yo debo tener comunión con los hermanos. O sea, si no hay esa comunión, que me siente en la iglesia o no me siente es lo mismo, porque estoy ocupando una silla más. Ahora, cuando yo voy con la intención correcta, con el anhelo correcto, entonces lo que suceda ahí me va a afectar. Y va a ser, volvemos a tomar el ejemplo del publicano y del fariseo. Los dos estaban en el templo, los dos oraron, pero la palabra dice que uno fue justificado y el otro no. Tenemos hermanos, van a la misma iglesia, se sientan en la misma banca y uno es ministrado y el otro no. ¿Qué hace la diferencia? La actitud, el corazón con el que fuiste. O sea, tú fuiste a buscar y a dar porque quieres responder al amor de Dios. O sea, la devoción no va a ser otra cosa que mi respuesta al amor de Dios. No es algo teórico. No fue que Dios escribió, por así decirlo, una carta explicando estas son las condiciones de amor y pues esto es amor y ya. No, dice que Dios nos amó y hizo una acción. Y nosotros pues le aceptamos y se requiere una acción no para ser salvo, sino para simplemente... Es que el amor siempre va a requerir una acción. Y para que tú sepas si está correcta, si en este caso es algo que te nutre, debe ser desinteresada. No debe ser, y ya Henry habló de esto, si Dios nos va a sanar, Dios nos va a libertar, pero mi intención no debe ser que todo lo que yo haga para Él sea para recibir algo. No, yo le voy a adorar para que Él me bendiga, porque entonces ya dejó de ser la adoración. Ya lo que estoy haciendo es adulando al Señor porque quiero algo. Es como cuando viene el niño donde el papá, tú eres el mejor papá del mundo, yo te quiero tanto, porque tú eres el mejor. Ya el papá sabe y le dice, ¿qué tú quieres? O sea, lo está adulando porque quiere algo. Y a veces nosotros caemos en eso. ¿Y que entonces qué pasa cuando caemos en eso? Hemos adulterado la leche espiritual. Y entonces nos estamos desnutriendo. Dios en su misericordia a veces pasa por alto esas cosas y como quiera nos bendice porque está en su naturaleza bendecirnos. Pero esas acciones están pasando facturas en nosotros, de que está haciendo que nos desviemos. Y entonces no solo nos va a afectar a nosotros, sino que quizá el que está al lado vea, mira, el hermano se comporta así, mira lo que recibió, pues yo voy a hacer lo mismo. Y Dios vuelve en su misericordia, también me dice, pero no es su voluntad que una parte sea bendecida y que la otra se quede coja. Dios quiere que seamos nutridos por completo. Y para ello hay que mantener las cosas en orden. Como se decía en la ocasión anterior, no podemos tener las prioridades distorsionadas. Todo también tiene su lugar y su espacio. O sea, cada cosa como que va encajando. Desde que empezamos en Salvación 101 hasta lo que hablaron nuestros hermanos el lunes pasado y lo que estamos hablando ahora nos conduce a lo mismo. Si queremos que ese devocional sea nutrido, o sea, que seamos fortalecidos, hay que hacer las cosas no como queremos, no con intenciones ocultas. Es hacerlo con esa transparencia de ir al delante del Señor. Si tiene necesidad, dígaselo, Señor, te estoy adorando porque quiero esto. Porque a Dios no le engañamos. Y Dios sabe, y Dios va a obrar en esa debilidad, porque a veces pedimos sin saber. Dice la palabra que a veces oramos y no pedimos como conviene, pero el Espíritu Santo que conoce, intercede por nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer la diferencia en eso? Esa actitud correcta, ese anhelo de que quizás yo desconozco ciertas cosas, pero vengo delante del ti, Señor, arregla lo que falte, me faltan vitaminas, dame vitamina, me falta minerales, dame minerales, me falta la vianda, dame la vianda, me falta la leche, dame la leche. Pero que venga de ti, yo te voy a glorificar porque viene de ti. No voy a tener agendas ocultas, me voy a dar
por completo. O sea, que el primer amor no sea una etapa de mi vida, sino que sea algo de continuo, que esa relación se siga desarrollando y se siga fortaleciendo. Así que nosotros, ¿verdad? Dentro de las claves que podemos hablar para esta desnutrición devocional, es entonces aplicar esto, ¿verdad? Que los hermanos estaban hablando también en el programa anterior, es priorizar ese tiempo devocional cada día. Tener un plan de lectura bíblica, buscar momentos de oración y adoración genuina. Ayunar de las cosas que alimentan la carne y después se enfocan en el espíritu. Eso tiene que ver con el afán, las distracciones, todas estas cosas. Recuerde que, como dijimos, físicamente tomamos medidas de, ¿verdad? Cuando te dicen, mira, hay estos síntomas, están estas situaciones, ¿qué es lo que se hace? Un plan de alimentación y un plan de ejercicio. Pues aquí nosotros también lo tenemos, ¿verdad? Y hay que hacerlo espiritualmente, ¿verdad? Esa es la acción que requiere. Ya entonces priorizar, ¿verdad? Ese tiempo devocional de cada día con el Señor. Si no lo has priorizado porque dice, mira, es que no tengo tiempo, bueno, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están esas prioridades? Si es la prioridad verdaderamente, si no está ahí, como decía nuestro hermano José ahorita, que es algo que si no está saliendo, quiere decir que ahí está el síntoma. Ahí está el síntoma, ya no está ese deseo, pues ahí hay uno de esos síntomas. Por eso entonces es importante, ¿verdad? Que porque Dios quiere que nosotros seamos hijos espirituales, sanos, fuertes y maduros, ¿verdad? Y la pregunta clave es esa, ¿verdad? ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos bien nutridos espiritualmente? Y si no es así, hagamos entonces ese plan de alimentación y de ejercicio espiritual. Queremos mencionar a los hermanos que se han conectado, ¿verdad? Algunos de ellos que están por aquí, queremos mencionarlos rapidito. Nuestra hermana Jacqueline y Edward, Miosotti, Pirela, Sinmarí García, Diani de Jesús, Max Emil, Yarisa Torres, Mari Velázquez, Carlos Mejía, Imelsa Pérez, Yachira Soto, Charlín Cora, Carlos Martínez, Minali Torres, Tito Báez, Evelyn de Jesús, Elvia Berrío, Kiara Pérez, Jorge A. Ortiz, Carlos Mejía, Carlos José Albaladejo, Sammy Morales, Eduardo y Adriana Salazar, Nora Curet, Mario Valentín y Gabriel Jiménez. Dios les bendiga. Migdalia Reyes, también Dios les bendiga de manera especial. Gracias por estar conectado. Y si quieres nuevamente, ¿verdad?, escuchar, le das para atrás el video si te conectaste tarde dije el video de la conexión, ¿verdad? Vamos a estar ahí también en la página de Radio y TV Justicia. Así que esta noche ha sido una noche de bendición donde hemos compartido esta palabra y sabemos que vamos a seguir gozándonos. Saludamos a cada uno de los hermanos que se conectan y a cada programador de Radio y TV Justicia que también utilizan esta plataforma para de una manera u otra, ¿verdad?, llegar a las vidas, a los hermanos y fortalecer la vida de la iglesia y todo aquel, ¿verdad?, que a la distancia, tanto cercanos como también lejanos, ¿verdad?, nos estamos unidos a través de la misma sangre y de la misma familia de la fe, que es, aleluya, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vamos despidiendo en esta preciosa noche, dándole las gracias al Señor por esta oportunidad y será hasta la próxima. Así que alimentarnos correctamente.